Listo, Aldo, buenos días. Eh, Julio, buenos días. bueno, esta es una nueva charla para el ciclo de conferencias virtuales que venimos desarrollando desde el Colegio de Arqueólogos del Perú, la sede Centro Sur. La temática es referida a la arqueología ayacuchana. Hoy nos está acompañando el licenciado Aldo Ascinelli, quien es licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También Aldo ha sido coordinador del Museo de Sitio Julio César Tello en Paracas y actualmente es miembro del proyecto arqueológico Paracas, ¿no? Ha realizado trabajos de gestión cultural e investigación, sobre todo enfocados en las consecuencias que tiene el tema de la ciencia arqueológica en la educación y en la construcción de identidades de los ciudadanos, ¿no? Hoy Aldo nos estará acompañando con la ponencia titulada Evidencias de guerra endémica en la zona alta del Valle de Nazca, que son los resultados del análisis osteológico del proyecto de investigación arqueológica Nazca Alto, del cual Aldo ha sido director en la temporada 2018. Aldo, un gusto tenerte con nosotros. Esta Muchas gracias por la conferencia, invitación, Julio. al contrario, gracias porque esta es una propuesta que tenemos desde el COARPE Ayacucho para poder difundir investigaciones relacionadas justamente sobre la arqueología ayacuchana. Y contigo nos conocemos ya hace varios años, cuando yo estuve estudiando en la Sí, Universidad Católica, hemos compartido, recuerdo, en la UACA 20 también, sí, algunas sí, sí. investigaciones, ¿no? Cuando éramos practicantes, Sí, hace ya hace más ya de una década. Sí, bastantes años. sí, Aldo, sí. esta pantalla es tuya. Ya. Listo, señor. Prosiga. Bueno. Bueno, buenos días. Como bien mencionó Julio, la investigación que se está presentando es sobre evidencias de guerra endémica en la zona alta del Valle de Nazca, que esto se ha realizado en coautoría con Weston McCool, quien es un arqueólogo de la Universidad de Santa Cruz en California. La zona alta del Valle de Nazca está comprendida por 5 ríos. Cada uno de estos ríos no arrastra mucho caudal. Generalmente el único momento en que tienen volúmenes de agua considerables que permiten realizar trabajos agrícolas suele ser durante la temporada de lluvias. Durante la temporada de seca los niveles descienden y algunos de estos se llegan a secar en su totalidad. Dentro de estos 5 valles nosotros usamos 3, ¿no? En cada uno de estos se escogió una sola área funeraria que está al lado de un sitio arqueológico. Al valle más hacia el norte fue alrededor del sitio de Ayaorco, donde se escogieron 4 chulpas, continuado por el sitio de Ayapata. En el siguiente valle al sur, donde se escogieron también 4 chulpas, y por último, en el quinto río más hacia el sur de estos 5, se escogió la zona funeraria que está cerca del sitio de Cerro Tribu Pata, donde se excavaron 3 chulpas. En general, para toda esta área, todos estos valles, tenemos entre unas 1000 a 2000 chulpas, que es un número bastante elevado y nuestra muestra era pequeña, pero dentro de cada chulpa suelen haber entre 20 a 30 individuos, por lo que incluso solo excavando 11 hubiéramos tenido una muestra de entre 200 a 300 personas, lo cual estadísticamente es suficientemente robusta para poder hacer buenos análisis y generalizaciones. La vista general de estos sitios es lo que se ve en pantalla, ¿no? Tenemos el sitio en medio, generalmente encima a veces de una pequeña colina ligeramente elevada y rodeado de muros. Estos muros cumplen una función defensiva, ¿ya? Pero como veremos más adelante, este periodo tenía bastante conflicto. En una vista más cercana de los restos de los muros, se puede ver que los trabajos son solamente en base a piedra local. En ninguno de estos sitios, por lo menos hasta el momento, hemos visto que se haya tenido que transportar el material de construcción hacia alguno de estos espacios. Ahora bien, el periodo que nos atañe es el intermedio tardío. ¿Sí? Entonces, para este periodo, el nivel de violencia es el más alto registrado para el antiguo Perú, ¿no? Tenemos que en promedio, para cada una de las regiones, entre 30 a casi 40% de los individuos presentaban evidencias de violencia, ¿no? Y esto sucede desde Cajamarca hasta el norte de Argentina. Esta situación tiene sus orígenes muy probablemente debido a la gran sequía que existió alrededor del año 1000, ¿no? Que entre una de sus principales consecuencias tiene también la caída de los estados como Huari o Tiahuanaco, porque
al no poder cumplir con los niveles de subsistencia normal, al no poder cumplir con los niveles de subsistencia que existían antes, los liderazgos comienzan a verse resquebrajados, lo cual a su vez también genera que las poblaciones se atomicen y se comiencen a aglomerar en estos espacios defensivos. ¿Por qué espacios defensivos? Porque dentro de estas circunstancias la gente comienza a pelearse por los pocos recursos que existen, ¿no? Y lo que se ha hipotizado es de que en general todos estos conflictos podrían considerarse guerra, que es un aporte bastante nuevo, no tiene más allá de un par de décadas, en el sentido de que antes se pensaba de que hasta los incas prácticamente no había guerra, ¿no? Digamos, a grandes rasgos a los Andes centrales. Probablemente ahí en algún momento los mochis tuvieron guerra con sus vecinos, pero como carácter general se pensaba antiguamente que no había guerra en el Perú. Y el gráfico que está acá a la izquierda que evidencia, ¿no?, de que se trata de un carácter general es tomado del artículo de Arkushitun del 2013. Ahora, dentro de este contexto, nosotros tenemos un par de hipótesis que nacían justamente de la idea de que había un incremento de la violencia. La primera es que el incremento de la violencia va a también generar un incremento del estrés fisiológico, ¿no? Es decir, la gente va a ser más propensa a enfermedades. Asimismo, la disminución de los traslados por este incremento de la violencia al hacer más inseguros los caminos iba a generar estos menos recursos para la subsistencia, lo que significaría, en otras palabras, que vamos a ver que las personas van a tener menores niveles de nutrición, ¿no?, y a la vez que probablemente su dieta esté centrada solamente en aquellas cosas que pueden cultivar y hacer crecer cerca de los espacios en los que viven. Nuevamente, volviendo a la zona en la que estamos haciendo referencia, dentro de la provincia de Lucanas, cuando uno sube por el valle de Nazca y va ganando altura, uno va a llegar a la zona de Pampagaleras. Normalmente la gente podía pastorear en Pampagaleras en épocas de paso, pero ¿qué sucede? Si el camino se vuelve muy difícil, muy conflictivo, las personas no van a poder llegar, y eso significaría que el consumo de proteína animal va a disminuir, y lo que tendremos que ver es un aumento, ¿no?, de las proteínas vegetales. Ahora, dentro de las posibles filiaciones culturales que se ha llegado a identificar, nuevamente quiero recalcar que nosotros hemos enfocado solamente en las áreas funerarias. No hemos hecho todavía ningún tipo de análisis de estilo arquitectónico o cerámico, ¿no? Tenemos que para el norte de estos 5 valles, las chulpas son circulares, ¿no?, como se ve. Estas son aquí, mientras que para acá, las chulpas son cuadradas. Ahora, estas chulpas, ¿no?, estos dos tipos de chulpas, en ambos casos, como son tumbas que están en superficie, la verdad es que encontrar una que esté intacta es casi imposible. Han habido procesos toponómicos de todo tipo, ya sea porque han entrado animales a guarecerse, como ejemplo, durante la excavación, saqué el cadáver de una rata casi fresco, en medio de los restos de las personas, ¿no? Eventualmente también varios restos de roedores de ese tipo, restos también de zorros o de perros que estaban ahí en la superficie. Y asimismo han sido saqueadas, ¿no? Entonces, como han sido saqueadas, lo que en principio debería haber mantenido un buen nivel de conservación, porque funcionaría parecido a como funcionaba un tambo en la antigüedad, al hacer una estructura herméticamente cerrada y tener dentro de sí mismo un microclima. Al haber sido saqueadas y al haber generado aperturas que no deberían de haber existido, el material tampoco está en buen nivel de conservación, ¿no? Todos los restos de fardos y otros ya habían desaparecido en el momento que los excavaron. Entonces, ¿cómo se ven? Las tumbas se ven de la siguiente manera, se pueden ver en las fotos, ¿no? Y esto es en general para cualquiera de los sitios funerarios de las valles de la zona. Es decir, los individuos están completamente mezclados, no hay manera de saber qué hueso pertenecía a qué individuo, por lo cual es que en esas situaciones lo que se hace es trabajar exclusivamente con los cráneos, porque son una muy buena fuente para obtener la evidencia de edad, sexo, ¿no?, y enfermedades, y a la vez que puedan ser comparados entre individuos. Varias otras partes del cuerpo no van a poder dar toda esa información que los cráneos podrían dar.
Por otro lado, dentro de toda la excavación, a pesar de que fueron 11 tumbas, solamente tuvimos una sola asociación in situ, ¿no? Que fue la vasija que se ve al lado izquierdo. Esta vasija, mayor evidencia de estilo o de forma no podía dar, como explico, se trata de una sola. Y las tumbas, cuando uno llegaba a excavar el estéril, no eran tan profundos. Normalmente el estéril podía estar, si se ve en la foto, acá a la izquierda estas son las piedras, ya que estaban a nivel superficial. Normalmente había unos 40 centímetros hasta llegar al estéril. En el caso de las tumbas más profundas podía ser un medio metro, 60 centímetros. Ahora bien, dentro de estas 11 chulpas, lo que nosotros llegamos a recuperar fueron 270 individuos. Estos 270 individuos, como bien mencioné, los separamos en grupo de edad, ¿no? Y fueron contabilizados meramente a través de los cráneos encontrados. Los criterios para separarlos en grupos de edad fueron según los establecidos por Wickstra y Ubelacker en el manual que ellos establecieron para el análisis sociológico, ¿no? Se trataría de los grupos de edad de infante, niño, adolescentes, jóvenes adultos y adulto mayor. Dentro de la muestra, el grupo mayoritario era de personas adultas, que es lo esperable, porque la mayoría de personas llega a sobrevivir hasta esa edad. Y asimismo, a nivel de sexo, tenemos una mayor preponderancia de personas femeninas. El tipo de evidencias de violencia generalmente son de dos tipos, ¿no? Lo que se considera como evidencia excesiva, es decir, los golpes que uno genera hacia otra persona con la intención de matar, como se puede ver en los ejemplos que presentamos en pantalla, ¿no? O de evidencia de golpes de tipo traumas regulares, ¿no? Por decirlo de otra manera, en las que sí existen huellas de que la persona sufrió algún tipo de herida, pero no que esta herida haya sido con la intención de matar al otro individuo, ¿no? En general, las evidencias que tenemos acá en buen porcentaje son evidencias de trauma excesivo, ¿no? En inglés es conocido como overkill, ¿no? Porque justamente lo que trata de mostrar es esta intención por matar al otro. Entonces, ¿cómo podemos identificar que los niveles de violencia han aumentado para este periodo? Para esto se necesita tener una comparación, y esta comparación va a ser el horizonte medio, que es justamente el periodo anterior, ¿no? Donde vamos a poder entender y evidenciar si es que efectivamente los niveles de violencia están aumentando, que es lo que estábamos nosotros esperando ver. En ese sentido, lo que se puede ver en el caso de las heridas perimortem, es decir, las que las personas sufrieron justo antes de morir, ¿no? Que pueden haber sido o antes de su muerte o las que desencadenaron su muerte, tenemos que para el intermedio tardío alrededor del 13% de las personas, es decir, casi 1 de cada 7, ¿no?, tiene ese tipo de heridas. Y para el horizonte medio el porcentaje era mucho menor, no llegaba ni el 1%. Es decir, y para el caso del perimortem, ¿no?, el tipo de trauma que presentan las personas es del 49% excesivo. Es decir, que el trauma presente en su cuerpo era trauma con la intención de matar. Para el caso del antemortem, tenemos alrededor de un 31%, ¿ya?, que ha presentado heridas de este tipo. Ahora, hay que hacer una cosa para ampliar la información, para que se entienda que estos niveles de violencia no son cualquier cosa. No estamos hablando de niveles de trauma en general para todo el cuerpo. Recuerden que solamente estamos trabajando con cráneos. O sea, estamos considerando que esto es 270 personas, el 31% tenían heridas en la cabeza. Es probable que si tuviéramos los individuos esqueletizados, estos números aumentarían, ¿no? Y en comparación al periodo del horizonte medio, las heridas de antemortem estaban alrededor de un 8-9%. Nuestra muestra comparativa fue tomada de la tesis doctoral de Kellner, que la presentó en el 2002, en la que ella analizó también una muestra de cráneos del horizonte medio, de la zona baja, más que nada de la zona baja de Nazca, pero
es inmediatamente anexa a la zona en la que nosotros estamos trabajando. En general, estos son los porcentajes segregados para perimortem y antemortem, pero tenemos que el 38% de individuos, casi 2 de cada 5 personas dentro de nuestro muestra, tenían algún tipo de trauma, ya sea el perimortem o el antemortem. Nuevamente, el trauma excesivo, es decir, el trauma con intención para matar a los individuos, en general para la muestra era solo de 6.4%, pero este porcentaje aumentaba, como mencioné, a casi el 50% cuando se trataba del trauma perimortem. Bien. Dentro del tipo de trauma, si lo vemos por grupos de edad, quienes más van a sufrir el perimortem van a ser los adolescentes y los jóvenes adultos. Es decir, las personas en edad de combatir. Quienes tenían que salir y defender el grupo, o si es que el grupo era atacado, también tener que mantener la línea de defensa. En el caso del trauma antemortem, quienes van a presentar más van a ser los adultos o los adultos mayores, que son porcentajes que están por encima del 40%. Es decir, tenemos casi a la mitad de individuos que una vez pasados los 30 años, por lo menos tienen una herida en la cabeza y que han tenido que sobrevivir en esas condiciones. Si lo vemos por sexo, en el caso del perimortem, quien presenta mayor cantidad de este tipo de heridas son las mujeres, en comparación a los hombres. Y en el caso del antemortem, también tenemos que quien más presenta las heridas son los hombres en comparación a las mujeres. Luego probablemente nos esté indicando que puede existir una intencionalidad por matar a las mujeres del grupo contrario y a la vez una selección entre quienes los que van a salir a pelear más que nada van a ser los hombres jóvenes, ¿no? Pero eso no significa claramente que solamente un grupo o el otro es el que haya realizado ese tipo de actividades. En general la evidencia nos indica que tanto unos como otros pueden haber sido, pero que hay una tendencia hacia uno o hacia otro. Si lo vemos la cantidad de traumas por individuo, cuando uno llega a ser un adulto mayor, ¿no? Es decir, pasados los 50 años, tenemos que, como mínimo, en promedio, la gente tiene una herida, ¿no? Y hay individuos que han llegado a tener hasta 8 heridas en la cabeza. Mientras más jóvenes, más difícil es de sobrevivir porque estas heridas son más letales. Asimismo, en comparación al horizonte medio, en promedio para el horizonte medio la gente solía tener 0.2 heridas para las personas. Acá, como les mencioné, la media está casi alrededor de una herida por persona, llegando hasta tener 8 heridas, una sola persona. En el caso de las patologías, como también hemos mencionado, la criba orbitalia, que suele ser vista como un problema de el consumo de ciertos nutrientes para el cuerpo, tenemos que para el horizonte medio, solamente el 8.6% de personas solían tener este tipo de enfermedad, mientras que para el intermedio tardío aumenta un 17%. Es casi 1 de cada 5 personas que estaban presentando criba orbitalia. Y también la hiperostosis porótica, que va a mostrar estas marcas en los huesos, que también es una señal sobre los niveles de nutrición de las personas. Tenemos que el horizonte medio solamente un 5% presentaba esta enfermedad, mientras que para el intermedio tardío tenemos un 21%. Y asimismo, las patologías están presentes en un 36% de la población, ¿no? Es decir, muy poca gente podía presentar criba orbitalia o hiperostosis porótica, pero sumados, la presencia de estas dos están en casi 2 de cada 5 personas. En patologías por grupo de edad, nuevamente tenemos que los más jóvenes son quienes más van a presentar estos porcentajes. A su vez, también recordaremos que el trauma perimortem está más relacionado a las personas más jóvenes, lo cual también nos puede indicar que quienes van a morir a esa temprana edad van a ser los que estaban probablemente peor alimentados o no tenían la capacidad suficiente para, en las circunstancias en las que el grupo estaba viviendo, que eran de alto estrés y pocos niveles nutritivos, podían sobrevivir a las heridas que iban a sufrir en los constantes conflictos que existían. Finalmente, ¿qué tipo de conflicto es el que vamos a estar teniendo? En este aspecto, tenemos 4 posibles opciones, tanto por registros históricos como por registros etnográficos.
el conflicto ritual, la violencia intergrupal, saqueo intermitente o guerra endémica. El conflicto ritual es un conflicto organizado, estructurado, con pocas bajas y predecible. ¿Por qué? Porque ya se sabe cuándo es que va a pasar, contra quién va a pasar y cómo es que va a pasar. En ese sentido, es que el trauma ocasionado no es letal. ¿Por qué? Porque el combate suele darse frente a frente, ¿no? Y como es parte de un rito, no se busca aniquilar al contrario, sino simplemente, por diferentes motivos culturales, hacer demostraciones de diferentes factores que van a depender de la sociedad que sea en el combate ritual. La violencia está dirigida a combatientes masculinos, jóvenes, adultos, porque son los que suelen participar más que nada en este tipo de conflictos. Los combatientes tienen varios traumas, pero normalmente estos traumas no son letales. La existencia de trauma excesivo es casi nula y hay poca evidencia de maltrato a los cuerpos, es decir, a los cuerpos de las personas que fallecen. La violencia intergrupal es considerada típicamente como abuso doméstico, abuso de prisioneros o castigos físicos. Las víctimas suelen ser no combatientes, está dirigido hacia grupos de edad que no tienen que ver con lo que uno esperaría en un conflicto. Hay múltiples traumas para los no combatientes, pero nuevamente ese trauma no es letal, porque lo que se busca es justamente castigar a las personas o demostrar poder o dominio físico sobre las personas. Por eso es que este tipo de violencia suele darse más que nada en los contextos de sociedades esclavistas, ¿no? Y el castigo físico se enfoca en ciertas partes del cuerpo justamente porque lo que se busca es generar el dolor, pero no el asesinato de la persona. Y por eso es que van a hacer los golpes más que nada en partes donde, si llegaran a generarse muchas heridas, no van a ser letales para las personas. Asimismo, las patologías están relacionadas al exceso de trabajo, ¿no? Las personas van a tener evidencias físicas de que han sido físicamente explotadas, valga la redundancia. En ese sentido, tanto el conflicto ritual como violencia intergrupal se ajustan a las evidencias que tenemos. El saqueo intermitente, que esto puede venir más a la mente como conflicto, por ejemplo, cuando los vikingos saqueaban, ¿no?, diferentes zonas de la costa norte de Europa, es infrecuente, porque justamente es una amenaza que llega y de ahí desaparece y puede desaparecer por años. No es constante. Y la idea también es conseguir recursos. No se trata de ir a pelear, se trata de ir a obtener material. Y si se encuentra con el otro grupo, ahí sí van a ser los conflictos letales, pero más que nada en ese tipo de conflictos lo que se va a buscar es tratar de evitar la violencia. Ahora, las víctimas cubren todo el espectro demográfico, ¿no? Pero este detalle sí es muy importante. Hay poco trauma ante muerte. ¿Por qué? Porque no existe un conflicto general y secuencial, es decir, no hay constantes combates. O hay un combate durante toda tu vida y de ahí no vuelve a haber combate, o tienes un par de pocos, pero que esos momentos suelen ser de vida o muerte, no hay mayor. Traumas excesivos y maltratos en los cuerpos es casi nulo, justamente por estos motivos. Bajos traumas de trauma perimordial entre contemporáneos. Es decir, si tenemos una población que sufrió el saqueo y lo comparamos con otra población que no lo sufrió, ¿no?, en general, si vemos para todo el grupo cultural, el nivel de este tipo de traumas van a ser muy bajos. ¿Suelen ocasionarse masacres? Sí, suelen ocasionarse masacres. Pero nuevamente, a nivel de todo el grupo, si lo vemos a nivel de porcentaje, es muy bajo. Entonces, ¿cuál sería el factor que mejor se ajustara a la situación que tenemos? El de guerra endémica. ¿Por qué? Porque es frecuente la violencia intergrupal. Además que los episodios de violencia son impredecibles. O sea, en cualquier momento te pueden estar atacando. Hay alta proporción de trauma letal. Los combatientes y no combatientes son víctimas. Y como vimos tanto en el espectro de edad como por sexo, a estos niveles eran muy altos para todo el espectro. Los traumas son centrados en la parte posterior del cráneo. Esto suele ser porque tienes a las poblaciones que no se espera que sean combatientes, que están huyendo de la persona que los está atacando. Nuevamente hay múltiples traumas para combatientes y no combatientes. Hay alta proporción de traumas excesivos y hay maltrato a los cuerpos. Esta última parte se hace un poco más difícil de poder sustentar, puesto que, como mencioné inicialmente, los contextos de las chulpas solían estar disturbados. Pero lo importante es que hemos podido encontrar evidencias de que varios cuerpos fueron quemados.
o sea, y fueron quemados en buena parte antes de haber sido depositados en las tumbas. Tenemos casi ninguna prueba de que estos cuerpos hayan sido quemados dentro de las chulpas. Es decir, el individuo era asesinado y probablemente después será quemado por el enemigo. Entonces, en conclusión, de manera preliminar, en base solamente al análisis osteológico, porque también se mandaron a hacer pruebas al laboratorio que dentro de poco van a estar siendo publicadas, lo que tenemos es que hay una clara evidencia para guerra endémica, ¿no? Los niveles de violencia y patología del intermedio tardío se incrementaron de manera exponencial en comparación con los del horizonte medio. Las mujeres tienen un menor ratio de supervivencia que los hombres. Posiblemente se debe a un exceso de mortandad debido a un aumento de la fertilidad. ¿A qué nos referimos con un aumento de la fertilidad? En este contexto, como las probabilidades de supervivencia de cada individuo son menores en comparación a un tiempo de paz, la gente va a tener más hijos, porque tener más hijos aumenta las probabilidades de que hayan más individuos sobreviviendo. Si uno tiene menos hijos, significaría que las probabilidades de supervivencia del grupo van a ser menores. A su vez, el tener más hijos significa que las mujeres a nivel del cuerpo, aparte de los bajos niveles de nutrición que sean por el mismo momento, van a también tener mayores problemas. ¿Por qué? Porque significa tener que estar embarazada más tiempo, no es tampoco algo sumamente positivo para su cuerpo. Los grupos de edad más frágiles, adolescentes y jóvenes adultos, son más propensos a presentar patologías y trauma perimorte. Esto también puede indicar que, aparte del mismo nivel de nutrición que ha cambiado, ¿qué sucede? Que las personas que ya han llegado a cierto nivel de edad, ¿no? Y ya son, por decirlo, experientes o veteranos en el combate, lo que van a hacer va a ser mandar a los que están con mayor posibilidad de no sobrevivir a que tengan las actividades más riesgosas, como por ejemplo el pastoreo u otras actividades, ¿no? Como posiblemente los individuos frágiles son percibidos por los otros grupos o forzados por el mismo grupo a realizar actividades de alto riesgo. Nuevamente, la disminución del traslado significaba que en general los caminos que existían en la época iban a tener peligros constantes porque los diferentes grupos van a estar tratando de conseguir los pocos recursos disponibles para la época. Eso sería todo, estimado Julio. Oye, muchas gracias. Súper, súper interesante. A ver, déjame activar mi video. En realidad tienes una muestra bastante grande, porque yo recuerdo los trabajos que hizo Tiffany Tung para la tesis en base a Wari, y tiene una muestra relativamente, si bien más variada en cantidad de cuerpos, es relativamente comparable a la que ustedes tienen. Ahora, efectivamente, la propuesta del incremento de la guerra y el aumento del estrés en las personas durante el periodo intermedio tardío eh, viene siendo sustentada por diferentes interpretaciones, como la que has mostrado respecto a este incremento en la violencia. Eh, y es algo totalmente generalizado en la Sierra Central y en la Sierra Sur de los Andes, ¿no? Y efectivamente Sí, vinculado pues a lo que sería Huari y Tiahuanaco, ¿no? Y a cómo, como mencionabas, estos resquebrajamientos de las poblaciones, ¿no? De los liderazgos que han hecho pues que las poblaciones vayan migrando de las partes bajas donde antes estaban los sitios arqueológicos hacia las partes altas de los cerros y empiecen a construir estos lugares defensivos. Ustedes en su investigación, si bien es cierto, hemos mencionado que han estado enfocados en las chulpas, ¿estas chulpas han estado próximas o dentro de lugares con evidencias de habitaciones o casas o lugares poblados? ¿O eran chulpas sí. aisladas, separadas de los lugares de población? No, mira, no estaban separadas. Voy a volver al mapa inicial donde se ve la ubicación de los sitios y las chulpas. Mira, acá, no, aunque por la escala no sea tanto, en verdad, tanto chulpas como sitios solían estar
muy cercanos unos de otros, ¿no? Ujú. Solamente en este sí era un poco distante, pero es más que nada por la misma geografía en esta zona particular del valle, donde se hacía complicado que pudieran tener el área funeraria tan cercana. Pero en general, tanto en el caso de Ayahuasca y de Pata, área funeraria y sitio arqueológico están separadas entre 5 a 10 minutos de caminata. Suele ser muy, Claro, muy cercano. muy cercano. No es tanta la diferencia. Y para el resto de los otros valles, las distancias también suelen ser así. O sea, puedes tener como el sitio en una zona alta defensiva y después el área funeraria está en la siguiente zona alta, que puede estar Correcto. inmediatamente anexo, porque pueden ser dos cerros contiguos, como puede ser un poco distante, porque la diferencia está un poco mayor, ¿no? Vemos también en tu análisis que la población joven, como mencionabas al final, es la que más impacto tiene con estos traumas, ¿no? Es muy probable que, bueno, Sí. estamos hablando de edades, los jóvenes iban pues al combate y los que sobrevivían de ese combate y quedaban lesionados pasarían a cumplir estas labores de riesgo que mencionas ya como el pastoreo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que Eh, entendí. Y tiene hasta cierto, o no, no, me equivoco. es al revés. Es más bien, son los jóvenes los que van a hacer estas actividades de pastoreo. Y una vez que se llegan a sobrevivir, ¿no? No van a ser parte de esto, porque van a ser justamente parte del grupo adulto o adulto mayor que se va a encargar más que nada de cuidar y velar y liderar el grupo, ¿no? Es decir, van a mandar a aquellos que consideren, entre comillas, los más débiles, por decir términos más coloquiales, ¿no? Como que el más enclenque o el más flaquito, ¿no? Dentro de todo este contexto es el que va a estar yendo a cumplir esta serie de labores, porque probablemente el grupo mismo considere que tiene las posibilidades de no sobrevivir. En combate. Entonces, ¿por qué vas a estar arriesgando a alguien que entre comillas estaría más sano? Ok. ¿Qué pasa O nuestro sea, esa amigo es lo de... una posible interpretación, ¿no? Probablemente con más datos se puede encontrar otros, pero hasta el momento eso es lo que consideramos de por qué tienes tanto trauma perimortem dentro del grupo, con adolescentes y jóvenes adultos que a la vez también tenían estos altos niveles de trigo orbital y hiperostosis, que significaba que no estaban bien alimentados, ¿no? O Claro. sea, y Dejemos no un es que ratito sea un solo individuo, sino dejemos... es en general. Te quería hacer otra pregunta. Ujú. Ustedes terminaron la investigación aquí, pero ¿qué pasó después o tienen nuevos planes de investigación o cómo se puede comenzar una gestión de este patrimonio en lugares tan alejados como a los cuales el acceso al turismo es bastante complicado? Entonces, hay que, imagino, iniciar el proceso de delimitación y declaración como patrimonio cultural para estos sitios arqueológicos. Pero ¿qué planes desde el proyecto ustedes tienen o han tenido para la protección de estos sitios? Mira, en general lo que ocurre también es cerca de estos sitios viven las comunidades, ¿no? Muy, muy cerca. En el caso, por ejemplo, de Ayapata, lo que divide el sitio arqueológico y el área funeraria es el pueblo, entre uno y otro, ¿no? O sea, y básicamente la gente suele ser muy respetuosa, como suele pasar en muchas de estas áreas, del espacio que existe, o sea, del área funeraria, ¿no? De los gentiles, como ellos normalmente los llaman, o de sus antepasados, que a uno les dicen también así, y no sufren mayores afectaciones, ¿no? La gente circula, pasa, y lo protegen, ¿no? De hecho, cuando uno llega, como que preguntan qué vienes a hacer acá, ¿no? ¿Quién te ha dado permiso? Preguntas que probablemente también te hayan pasado en algún Ujú. momento en otros espacios, ¿no? Y por ese lado, o sea, sí, efectivamente, hay algunos solamente que creo que llegan a tener limitación. Si he visto carteles del Ministerio de Cultura, no sé si estén inscritos en el SIGNA, ¿no? Por ejemplo, si el expediente haya podido ya ser elevado al SIGNA. Claro. Pero por otro lado, la parte probablemente más importante para poder proteger esto, más que la misma delimitación, porque o sea, llegas, pones los hitos y la gente no entiende, no sabe qué es, tampoco ayuda de mucho, ¿no? O sea, eso lo he visto, por ejemplo, en Paracas. Lo más que va a ayudar a la gente es que se generen dos tipos de actividades, ¿sí? Entonces, la segunda parte sería, claro, efectivamente, que la gente vea que a la vez que esto les habla sobre
el espacio donde están, sobre quiénes son, también puedan verlo como un ingreso complementario a sus actividades agropecuarias normales, ¿no? Que también existe el interés, pero ¿qué sucede? No, como casi todos los proyectos de investigación, los presupuestos son escasos Correcto. y no alcanza para hacer todo lo que uno le gustaría hacer, ¿no? Dentro de esto, justamente también desarrollar ese tipo de actividades con la comunidad. Pero sí, sí existe, sí ha sido pensado, a la vez que también, siendo Nazca una zona que sí recibe un flujo turístico regular a lo largo del año, que ha disminuido por todos los problemas que hubieron con las avionetas y porque ahora desde Pisco se podía volar, ¿no? Y otra serie de temas más. Pero que igual, esta zona alta también podría ser un atractivo nuevo, ¿no? Para las personas, porque paisajísticamente hablando es muy agradable, es muy Correcto. bonito. O sea, ¿a quién no le gustaría, o sea, hacer una caminata por esta zona, ¿no? A la vez también, eh, los accesos, aunque pueden sonar que son un poco complicados, de cierta manera se podrían vender también como atractivo. Es decir, tú estás yendo por una carretera rural. No a todos lados puedes ir por una carretera rural para justamente luego llegar a un espacio como este y caminar, ¿no? Quien está aquí caminando, él es el señor Leoncio, que es parte de la comunidad, que fue uno de los trabajadores del proyecto. Ujú. Normalmente la distancia de los sitios, dependiendo de, vamos a ver el primer mapa, como la carretera hacia Puquio, no, la que va a cruzar de sur directamente para Huamanga. Esta de Ok, acá es la que te va a llevar ajá. Pero de todas maneras esta es una vía que está asfaltada. ok. Entonces, si uno sube por ahí, normalmente llegar hasta la altura, o sea, si, como una línea, si uno trazara alguna suerte de línea paralela entre las zonas, desde Nazca hasta aquí son como unos 40 minutos, ¿no? Ya lo que va a tomar más tiempo van a ser justamente los desvíos, pero eso es parte de, digamos, el atractivo que uno podría vender, ¿no? O sea, es diferente, es distinto, te estás saliendo de la ciudad, porque generalmente los que van a ser turistas van a ser personas de zonas urbanas, para llegar, ver y conocer, ¿no? Estos diferentes espacios. Y también, bueno, hay otra serie de cosas más sobre lo que la misma subcomunidad puede ofrecer, el diferente trabajo que se tendría que hacer, pero nuevamente por temas de presupuestos que generalmente uno no puede hacer toda esa clase de actividades que quisiera. El punto tal vez que a mí me preocupa más es que no nos alcanzó ni hasta el tiempo y el dinero para poder estar ahí y hacer trabajos de difusión de los resultados de las excavaciones a las comunidades. Porque la gente estaba bastante propensa e interesada en saber qué era lo que se iba a llegar a conocer, ¿no? Perfecto, Aldo. Ujú. Bueno, sí, es real. Muchas veces nuestros presupuestos de investigación quedan cortos solo para hacer la investigación y no nos permite complementar la difusión, ¿no? Entonces, considero que este tipo de conferencias que van a empezar a ser masivas ayudarían a hacer una especie de videoinformes de cuáles fueron los principales resultados y abrir pues el interés de otros profesionales o entidades ayacuchanas que quieran también apostar por difundir el patrimonio cultural a estas regiones que tanto se lo merecen. Aldo, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias, por haber compartido con nosotros los resultados de la investigación que desarrollaron en esta región. Y lo que quería era, al final de la ponencia, vamos a colocar tu correo electrónico para que Ya, todos los oyentes puedan hacerte llegar sus preguntas. Y ya, después, dependiendo de la cantidad de perfecto. preguntas que tengas, coordinamos y podemos hacer un nuevo video dedicado a responderlas, ¿no? Que también Ya, podría genial. ser una opción interesante. Aldo Sinelli, gracias por habernos Sí, sí, me acompañado parece perfecto. y estamos Gracias, Julio, en por la invitación. algunas palabras finales que quieras darle a la población ayacuchana. Diría que sigan con atención todo este ciclo de la Universidad de San Cristóbal o el COARPE. Sé que en general muchas de esas actividades suelen estar concentradas en Huamanga por las facilidades logísticas que se implican, pero también hay actos como el Capañén de la Centinela del Caujomán que también hacen ese tipo de tránsito y traten en la medida posible de ir o de conectarse y de escuchar a todas las personas porque van a poder enterarse de cosas que se vienen haciendo en los últimos años que normalmente nosotros
a la población. Y nuevamente, muchas gracias por haber escuchado la presentación. ¿Ya? Aldo, un gusto haberte visto, un gusto haber conversado contigo. Listo, Seguimos Julio. en contacto y cuídese Sí, mucho, ¿eh? tú también. Un Listo. abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.